El ángel que mató a 185.000 soldados en un solo día. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Estas palabras del Salmo 27 resuenan en el corazón de todo creyente que alguna vez se ha sentido acorralado, rodeado por amenazas que superan con creces su propia capacidad de resistencia. Y es que, en nuestra peregrinación terrenal, no son pocas las veces que nos encontramos frente a un ejército asirio personal, a una enfermedad que avanza sin piedad, una crisis financiera que parece devorarlo todo, o una sequía espiritual que nos deja exhaustos y sin esperanza. Sentimos el peso de la desesperación, esa sombra fría que nos susurra que esta vez el final es inevitable. Pero hay un relato bíblico, encapsulado en los libros de los reyes y del profeta Isaías, que nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre la magnitud de la amenaza y la inconmensurable escala de la protección divina. Nos transporta al año 701 a.C., a las puertas de Jerusalén, una ciudad asediada y aterrada. La marea implacable del imperio asirio había barrido con todo a su paso, aniquilando ciudades y reinos, y ahora, bajo el mando del temible rey Sennacherib, se posaba como una bestia colosal frente a los muros de la capital de Judá. El miedo no era una emoción, era el aire que respiraban. Imaginemos por un momento. La escena en la noche cae sobre la ciudad santa desde lo alto de las murallas. Los centinelas no ven el horizonte, sino una extensión interminable de tiendas de campaña. El rumor constante de 185.0 guerreros curtidos en batalla, la promesa de una destrucción total que llegaría con la luz del alba. El general asirio, Rabsaqué, había lanzado sus insultos y blasfemia, no solo contra el rey Ezequías, sino directamente contra el Dios de Israel, desafiando su poder y burlando la fe de un pueblo ya al límite de su resistencia. Les había dicho, con una arrogancia helada, que no había Dios que pudiera salvarlos de la mano de Sennacherib. Era un desafío existencial. No se trataba solo de la supervivencia de una nación, sino de la soberanía de Dios mismo, frente a la arrogancia humana, el rey Ezequías. Un hombre que había buscado la reforma religiosa y la fidelidad al pacto, se encontró en la encrucijada más oscura de su reinado. Humanamente, no había salida. Jerusalén estaba aislada. La ayuda egipcia no llegó, y la lógica militar dictaba una rendición inminente y sangrienta. En ese momento de absoluta impotencia, Ezequías hizo lo único que le quedaba: se humilló, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio, y en un acto de fe que trascendía toda estrategia, se dirigió al templo. Allí, desplegó las cartas de amenaza de Sennacherib ante el altar del Señor, ofreciendo no una petición militar, sino un clamor teológico. Le rogó a Dios que interviniera, no por la justicia de Judá, sino por el honor de su propio nombre, para que todas las naciones supieran que solo Él es Dios. Este acto desesperado abrió un canal. La respuesta vino a través del profeta Isaías, portador de un mensaje de consuelo y promesa incondicional. Isaías no prometió refuerzos, ni un milagro visible en el campo de batalla, sino una intervención directa, personal y soberana del Creador. La noche que siguió a esta oración fue la más larga y tensa en la historia de Jerusalén. Afuera, la marea asiria dormía confiada en su número. Adentro, un puñado de fieles velaba en la oscuridad, aferrándose a una promesa que parecía demasiado grande para ser verdad. Lo que ocurrió en esa oscuridad no fue una batalla humana, sino una manifestación del poder celestial. Un misterio que nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de la protección divina y la eficacia de la oración en la hora final. La escena estaba lista para el descenso de la fuerza más temida. Un solo ángel enviado por el Señor, el amanecer sobre los montes de Jerusalén, no trajo el fragor de la batalla, sino un silencio sepulcral, un silencio tan vasto que debió sentirse más aterrador que cualquier grito de guerra. Los centinelas, temorosos de morar, finalmente alzaron la vista y descubrieron la escena más asombrosa y terrible de la historia. Militaran 185.0 guerreros, la flor y nata del imperio más temido, yacían inertes. No hubo flechas, ni espadas, ni estrategia humana, solo la presencia fugaz de un ser celestial, un mensajero de Dios que,
en la quietud de la noche, había ejecutado una sentencia soberana. Sennacherib, el rey arrogante que había blasfemado contra el Altísimo, se vio obligado a batirse en retirada, humillado y derrotado no por la fuerza de Judá, sino por la defensa personal del Dios, que había desafiado a la magnitud de este relato, trasciende la historia para convertirse en una verdad fundamental de nuestra fe a la desproporción divina. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras deudas y nuestros miedos son, a menudo, como ese ejército asirio, incontables, poderosos e ineludibles a la vista humana. Nos sentimos pequeños, sin recursos, y la voz de la desesperación nos grita que Dios no puede o no quiere salvarnos. Pero la historia de Ezequías nos enseña una humildad radical. En la victoria no se gana acumulando fuerza, sino rindiendo toda fuerza y estrategia a los pies del Señor cuando desplegamos nuestras cartas de amenaza, nuestras angustias más profundas, ante el altar y rogamos por el honor de su nombre, movemos el cielo. Activamos una respuesta que opera en una dimensión ajena a la nuestra, donde un solo ángel basta para silenciar un imperio. Esta misma protección, este mismo poder que fulminó a los asirios, está a nuestra disposición hoy. Aunque se manifieste de maneras más discretas y personales, no busquemos el estruendo visible de la intervención, sino la certeza silenciosa de su providencia. Pensemos en nuestro ángel de la guarda, ese guerrero celestial asignado a nuestra defensa, cuyo poder es una chispa de aquella misma fuerza que actuó en Jerusalén. Cada tentación superada, cada gracia recibida en el sacramento, cada consuelo inesperado en medio del dolor, es una manifestación de que la milicia celestial continúa activa, velando por nuestra alma. Nuestra batalla se libra ahora en el campo de la voluntad, y el Señor nos equipa con armas espirituales que son de hecho más poderosas que cualquier lanza asiria, la Eucaristía, la palabra y la oración confiada. El desafío de la vida cristiana no es negar la existencia de los ejércitos que nos asedian, sino reorientar nuestra mirada, dejar de medir la amenaza por su tamaño y empezar a medir a nuestro protector por su infinitud. La fe es precisamente ese acto de confianza en el poder que no vemos, la convicción de que Dios jamás permitirá que su nombre sea burlado en la vida de sus hijos. Él es el Señor de los ejércitos, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá prevalecer? Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, nos enseña la virtud de la confianza absoluta, sabiendo que, bajo su manto maternal, estamos rodeados por una guardia de honor celestial. El milagro de la protección no es una excepción histórica, es la regla constante de la vida de fe al Señor Dios nuestro. En los momentos en que la desesperación nos asedie y el enemigo de nuestra alma parezca invencible, concédenos la gracia de la humildad de Ezequías, que podamos desplegar nuestras preocupaciones ante tu altar y confiar plenamente en el poder de tu nombre. Envía a tus ángeles para que acampen a nuestro alrededor y defiendan nuestra causa, no por nuestros méritos, sino para que tu gloria se manifieste en nuestra debilidad. Que no temamos al número ni a la fuerza del mundo, pues sabemos que un solo aliento tuyo basta para cambiar el destino, aunque la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Llevad esta verdad en vuestro espíritu, nunca caumináis solos. La verdadera práctica comienza ahora, viviendo cada día en la certeza inquebrantable de que el Señor de los ejércitos vela por vosotros. Id en paz, confiados en la protección del Dios que, con un solo mensajero, demuestra que para Él no existe lo imposible. Amén. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. En cada relato que compartimos, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Ansí. ¿Este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. En cada semana,
Te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.